Y queremos tomar un momento antes de la palabra para recordar al pastor Alberto Darling, que acaba de partir a la presencia del Señor, acaba de fallecer esta semana, el día viernes. El pastor Alberto Darling es el papá de Rick Darling, que se congrega con nosotros los días domingo a la noche en Palermo. El pastor Alberto Darling es una figura muy conocida en la historia de la iglesia evangélica en Argentina. En su casa, en la década del 60, en el año 67, marzo del 67, comenzó un avivamiento que se extendió por toda Argentina y toda Latinoamérica. Su casa fue el lugar donde se encendió esa llama de avivamiento. Hoy estaremos hablando acerca del profeta Habacuc y su oración: aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Bueno, esa oración fue la que comenzó el avivamiento en Argentina, en la casa del pastor Alberto Darling en la década del 60. Hoy todos lo recordamos, damos gracias a Dios por su vida y oramos por su familia, por sus hijos, que en este momento están necesitando el consuelo del Señor y también nuestro acompañamiento como hermanos y hermanas en Cristo. El pastor Alberto Darling me atraviesa muy personalmente mi vida porque mi papá, que fue el pastor Miguel Robles, juntos pastorearon una iglesia en el Gran Buenos Aires, en Don Torcuato. Allí durante varios años, mi adolescencia, la pasé los sábados y domingos tocando la guitarra y escuchándolo a mi padre predicar o al pastor Alberto Darling. Se turnaban cada sábado, cada domingo. Así que tengo recuerdos muy gratos de él y mucho más personal. A mí me atravesó su generosidad con gestos en momentos de mi adolescencia, cuando atravesando por momentos difíciles, de carencias en mi familia, él venía con algún presente, ¿no? Mostrando su afecto, su amor por mis padres y por mí en lo personal. Eh, Su hospitalidad, ¿no? Mayor. Mis primeras vacaciones, las primeras vacaciones que yo recuerdo haber salido de vacaciones como tal en mi adolescencia, fueron con Rick, con mi amigo de toda la vida y sus padres. Me llevaron allí a Córdoba, a lugares que yo no me imaginaba que existían, maravillosos. Me marcaron en la adolescencia. Ese momento fue como un oasis para mí. Y fue un gesto de amor y un gesto de generosidad, de hospitalidad. Él tenía sus vacaciones, tenía que salir, podía salir con su familia y me hizo parte y me fue de mucha bendición, ¿no? Y digo un último testimonio. Cuando yo estaba teniendo mi primer encuentro con el Señor, eh, que no me podía describir a mí mismo lo que me estaba pasando. La palabra, la Biblia empezaba a tener un significado diferente, oraba de otra manera, ¿no? Y él me observaba y fue a mi padre y le dijo: hay algo que Dios está haciendo en Marcelo. Y mi padre me vino a contar. Y es como que la forma que él vio esto, yo me di cuenta que estaba teniendo un encuentro con Dios. Y ahí arrancó mi vida espiritual, o mi vida personal, mi relación con Jesús. Así que muy agradecido a Dios por la vida de este hombre, que dejó una marca en la historia de nuestro país. Fue un profeta de la acción, no dejó libros, que yo sepa, ¿no? Pero está en la boca de todos, ¿no? Un hombre como usted y como yo, como un ser humano, ¿no? Con sus virtudes y sus errores como todos, pero agradecidos por la gracia de Dios, ¿no? Esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios que actuó en su vida y que nos ha dejado su legado y su herencia. Y que en este tiempo de carencias, estos son regalos que nos ayudan a mirar hacia adelante y decir: Señor, vamos por más. Queremos que tú avives tu obra, como lo hiciste en el 60, lo avives otra vez en este tiempo. En medio de los tiempos, hazla conocer. Gracias a Dios. Tercer capítulo de Habacuc, profeta Habacuc, versículos 16 al 19. Al oírte se estremecen mis entrañas, mis labios tiemblan al escuchar tu voz.
El mal me cala hasta los huesos y en mi interior todo se estremece, pero yo espero confiado el día de la angustia, el día en que será invadido el pueblo que ahora nos oprime. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y mi fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros, como de cierva, y me haces andar en mis alturas. Palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días. Espero que bien, espero que en tu casa, encontrándonos esta mañana otra vez con un texto maravilloso de uno de los profetas más sublimes que tiene el Antiguo Testamento. En una probablemente de los cánticos más hermosos que tiene toda la Biblia. Un profeta que fue muy citado en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, por el autor de la carta a los Hebreos. El año pasado, sin saber lo que nos iba a ocurrir, dedicamos casi 4 domingos a hablar acerca del profeta Habacuc. Dios sabe las cosas, ¿no? Y esta palabra nos fue de mucho aliento y hemos tomado de esta escritura para recordar que el Señor está muy presente y que el Señor está en control de todas las cosas. Este profeta tremendo que predicó allí por el siglo VII antes de Cristo, en el año 600 más o menos, antes de Cristo, era un profeta muy singular. El libro de él es muy cortito, son unas pocas páginas, pero contiene una experiencia que el propio profeta tiene en cuanto a la realidad que él estaba viviendo. El libro de Habacuc no habla de lo que él predicó, sino de lo que él vivió en su relación con Dios, en su oración. Todo el libro es una oración. Obviamente que él lo debe haber predicado, él debe haber predicado todo lo que Dios le dijo, pero el libro en sí es un relato de lo que él mismo vivió en su relación con Dios. Así que es como una oración cantada, ¿no? Como una oración poética, todo el libro. Eh, y termina el capítulo 3 con este maravilloso cántico, con esta canción tan maravillosa, y que yo quiero en esta mañana que podamos revisarla juntos, porque yo creo que en tiempos de adversidad no hay nada mejor que cantar. No hay nada, yo pensaba esta mañana, no hay nada que no cause más temor en los poderosos que un pueblo que canta. Usted, no sé si le ha tocado vivir en alguna dictadura o si le ha tocado vivir en alguna realidad de opresión. Los que marchan presos ante los poderosos siempre son aquellos que piensan, aquellos que son militantes en alguna área específica, social o política, y los poetas, los artistas. Porque no hay nada que cause más temor ante los poderosos y al enemigo que un pueblo que canta. No hay nada más seguro en tiempos de adversidad que un cántico en medio de la oscuridad. Aquellos que iban en el circo romano, que iban a ser exterminados, causaban temor entre los emperadores y los reyes, porque este pueblo, aquellos que tenían fe en Jesús, la iglesia primitiva cantaba. ¡Qué misterio! No hay nada más práctico, pensaba, que un pueblo que canta. Y uno dice, dame una fórmula, dame un plan, dame 5 pasos. Y la invitación en tiempos de adversidad es a primero cantar. Cantar, porque no hay nada más poderoso que una comunidad
que canta. No que canta un cántico escapista, un cántico que niega la realidad. Bueno, me voy a tapar los oídos como cuando nos tapábamos los oídos si era chico y cantaba, no te escucho, ¿no? No me importa lo que digas, no me importa la realidad. Este es un cántico que nace de convicciones, es un cántico que entra en el pueblo y cae al pueblo a través de canciones, a través de poesías, a través de obras de arte. Por eso es que causa tanto temor, porque cuando una idea comienza a plasmarse en el corazón de un pueblo, a través de un cántico, de una poesía, de una obra artística, es semilla de transformación y semilla de esperanza. Por eso el profeta termina este libro que comienza con una queja. Él comienza preguntándole a Dios cómo es posible que un Dios santo tolere el mal, tolere la injusticia, tolere el sufrimiento. Y Dios le trae una respuesta, y entonces todo ese, el resto del libro es un devenir de diálogo entre Dios que habla y Dios que le explica que Él es el Señor de la historia, que Él es el Señor que va a hacer cumplir su propósito, que Él es el Dios soberano que al final va a triunfar sobre todas las cosas. Este Dios que lo lleva a Habacuc de la queja a la alabanza, de la tristeza a la adoración. Este Dios que habla y que termina haciéndolo callar a Habacuc. Yo pensaba algunas de las maravillosas palabras que este final del capítulo 3 nos tiene para nosotros. Este cántico que inspira a Habacuc debe ser el cántico que inspire nuestras propias vidas. Dios, cada vez que Él prepara tiempos nuevos para nosotros, llena nuestro corazón de canción. Por eso, lo de hoy no es práctico, lo de hoy es poético, lo de hoy es inspirador para tu vida. Y quiero que escuches estas tres ideas centrales que motivan el cántico de Habacuc. En primer lugar, Habacuc es conmovido en la palabra, hay conmoción en la palabra de Dios. En segundo lugar, hay coraje en las circunstancias. Y en tercer lugar, hay una confianza plena en el Señor. Conmoción, coraje, confianza. Conmoción. El versículo 16 comienza diciendo, allí el profeta, oí y se conmovieron mis huesos, mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí. Hay algo que conmueve todo el ser del profeta Habacuc. Lo describe de una forma total. Todo su ser es conmovido, es afectado, es transformado. ¿Por qué cosa? Por lo que él escucha. El versículo 1 que leía recién Marcelo y Alejandra, gracias Marce, gracias Alejandra, estamos orando por ellos, están pasando por una instancia difícil de salud, han sido afectados por el COVID, estamos orando por ustedes. Y decía Marcelo, leyendo el versículo 1 y 2, allí dice, Señor, oí tu palabra y temí. Ahí arranca el profeta. Hay una palabra que lo conmueve. Esta no es una palabra de religión. Es la palabra de Dios. Es cuando Dios habla. No puedes cantar si tu vida no es conmovida por la palabra de Dios. Tu canción no tendría contenido. No es nada más superficial que una canción sin contenido, ¿verdad? Pero dice aquí, esta canción al Señor es conmovida o es fundada en la que me ha generado la palabra de Dios. Esta palabra que está allí en los capítulos 1 y capítulo 2, que los resumimos sencillamente, está la queja del profeta que le pregunta a Dios cómo es posible que tolere el pecado un Dios santo, y Dios trae la respuesta, van a ser invadidos por un pueblo que es más terrible que el pueblo en el cual él vivía,
como diciendo, Señor, le pregunta entonces a Habacuc, ¿cómo vas a permitir que un pueblo más pecador nos invada y nos consume? Y dice, entonces viene la respuesta del Señor. Y el profeta entiende que el justo por la fe vivirá. Él es un pre-reformador, ¿no? Es el que traería la conmoción en el corazón de Pablo y en todo el mundo antiguo, en Europa, hablándonos de la importancia de poner nuestra confianza en un Dios que sí sabe lidiar con el mal y que Él ha lidiado con ese mal. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él. Pero entonces la respuesta del Señor es, Dios lo lleva a través de todo lo que Él va a hacer y cómo Él va a hacer que la justicia triunfe sobre el mal. Y entonces el profeta en el capítulo 3 arranca diciendo, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y me estremecí, Señor. Oí tu palabra y esta afecta toda mi vida. Esto es lo que está diciendo. Esta palabra que a veces nos incomoda. Si hay algo que tiene que ocurrir en este tiempo es que tenemos que ser conmovidos con la palabra de Dios. Hay tanta palabra, hay tanto lenguaje por ahí. Yo ya no trato de ver solamente lo necesario en televisión. Al principio la tenía prendida 8 o 9 horas por día. Dije, qué locura, pero ¿qué me van a decir más? Digo, no estoy hablando de no estar conectados con la realidad, pero tiene que haber algo más profundo que conmueva nuestro ser. Ahí arranca todo. Y el profeta dice, oí tu palabra y temí. No se puede vivir con la palabra de Dios en un rincón de mi corazón. Tiene que afectar toda mi vida, tiene que incomodarme, tiene que interpelarme, como decíamos el domingo pasado. Y dice el profeta allí, así que voy a estar quieto en el día de la angustia, voy a estar callado en el día de la angustia. Él es un profeta, él es un hablador profesional. Y él dice, Señor, cuando vos hablás, yo tengo que callar. Tu palabra me dio el argumento, me dio el libreto, me dio la narrativa de toda la realidad que estoy viviendo. Por lo tanto, voy a callar. Voy a dejar que tu palabra sea la que actúe, porque detrás de la palabra y en la palabra está la acción y el accionar de Dios. La palabra habla y domina, me deja sin palabras. Tu cántico en este tiempo tiene que ser el cántico del que ha sido conmovido por la palabra de Dios. Deja que la palabra del Señor domine tu vida, como el profeta, como en la antigüedad, como en cada momento de crisis en la vida de la humanidad. Dios ha hablado y nosotros nos callamos. En segundo lugar, coraje en las circunstancias. El versículo 17, el profeta relaciona lo que iba a ocurrir, esto es la invasión de este pueblo enemigo, con una crisis económica o la crisis social posterior. Es decir, esta invasión iba a generar una gran crisis económica y una crisis también social. Después de la invasión del corona babilónico, viene la crisis. No sé si te resulta familiar, pero el profeta tiene los pies en la tierra, ¿no es cierto? Y sabe lo que va a ocurrir. No tiene la cabeza metida en un frasco como muchos cristianos, ¿no? Sino que él está describiendo esa realidad que se viene. Y esto es algo muy, muy importante, ¿no? Porque yo creo que hay una capacidad de aquel que puede cantar a Dios y en Dios, de aquel que tiene esta esperanza puesta en el Señor. Y es la esperanza arraigada en la realidad. No es la esperanza de aquel que niega lo que está ocurriendo, sino que tiene los pies en la tierra, puede nombrar sus miedos. ¿Has podido cantar tus miedos? ¿Has podido cantar en medio de la adversidad y declarar que el fatalismo presente no tiene la última palabra? Por eso el profeta dice algo muy singular, dice, aunque, aunque
esto ocurra, aunque esto ocurra, aunque esto pase, Él no se va a dejar dominar por la desesperanza. Qué importante entonces es este coraje que Él manifiesta en medio de las circunstancias. Él describe que esta crisis va a afectar, dice, la higuera, la vid, el olivo, que eran la base de la economía de aquella época. Que le digas, che, mirá, la higuera no va a dar frutos, en la vid no va a haber frutos, el olivo no va a dar suficiente, las materias primas van a escasear. Esto es lo que está diciendo. Dice, los labrados no den mantenimiento, va a haber crisis laboral, se va a trabajar y no va a alcanzar, no va a haber suficiente lugar para labrar o no va a haber suficiente productividad. Lo está describiendo, lo está declarando, lo está sabiendo. Él dice, no va a haber, las ovejas van a ser quitadas y no va a haber vacas en los corrales, va a haber saqueo, violencia y robo. Él nombra sus miedos, pero él dice, aunque todo esto ocurra. Y entonces viene la tercera parte. Bueno, entonces quiero desafiarte, porque en este tiempo que parece que estamos viviendo el anti-shalom, ¿no? El shalom era el momento el cual todo judío, todo israelita aspiraba, y era el momento de la armonía completa, donde cada uno iba a poder habitar bajo su vid o su higuera y poder comer del fruto de la tierra. El profeta describe el anti-shalom, pero él tiene coraje en las circunstancias. ¿Y cuál es la fuente de ese coraje? Y ahí viene la tercera verdad que compartimos en esta mañana, y es su confianza en Dios. Claro, surge de lo que Dios ha hablado. Claro, surge también de esta realidad en la que él está viviendo, porque él canta en medio de la adversidad y declara su confianza en el Señor. Fíjense lo que dice allí el versículo 18. Dice, con todo, a pesar de todo, no importa lo que ocurra, aunque esto venga, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Él declara que él va a construir sus emociones, sus alegrías, sus afectos. Él dice, me voy a gozar, me voy a alegrar. Uno dice, wow, parece una versión antigua de lo que uno a veces escucha en ciertas espiritualidades, donde no tenés que mirar en tu interior y encuentra el tigre que hay dentro tuyo y ponderate y fogoneate porque vos podés. Pero nada más alejado de esa realidad. Dice, yo me voy a gozar, no en mí, no en mis capacidades, no me voy a gozar en las circunstancias, yo me gozaré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi fortaleza. Es decir, que Él va a procurar su gozo, su estabilidad emocional, una palabra muy profunda que usaba un tremendo escritor que mencionábamos ayer en una clase, sus afectos, esa seguridad y estabilidad que surge de la propia profundidad del corazón y del ser, van a surgir de su confianza en Dios. Todo cambia. Si hay algo que a él le estaba demostrando su realidad, es que no hay realidad, no hay afecto, no hay relación, no hay economía que dure más de 100 años. Pero hay alguien que es eterno, hay alguien cuya palabra no cambia, hay alguien que ha dicho y se cumplió, hay alguien que creó todas las cosas, hay alguien que nos ha dado salvación, dice, en el Dios de mi salvación. Este profeta que anticipa lo que va a ocurrir y dice, yo me voy a gozar y yo me voy a alegrar. No puedes cantar si no tenés confianza en Dios. Si no tenés confianza en Dios, tu cántico es escapismo o es esperanza efímera. Pero si puedes poner tu confianza en Dios, otra vez esta mañana,
No hay muro que no se vaya a derribar, no hay monte que no se vaya a allanar, ni valle que no se vaya a levantar. Porque nuestra confianza está puesta en un Dios, en el Dios de toda la creación y en Dios nuestro Salvador. Ahora, él menciona y dice, he puesto mi confianza en Jehová. Hace alusión a este Dios del pacto, a este Dios que hizo promesas y que el profeta las menciona en el capítulo 3. No tenemos hoy tiempo para leer, pero lee los versículos 3 al versículo 15 y vas a encontrar que el profeta va recorriendo la historia del pueblo de Israel y va recorriendo la acción de Dios en medio de la historia. Va recorriendo va recordando a este Dios, dice, Dios vendrá de Temán y de Parán. ¿Qué quiere decir esto en el versículo 3? Él dice, Dios vendrá como Él vino desde ese monte en el cual nos habló, nos dio sus leyes y nos trajo liberación. Este Dios que es el Señor de la historia volverá a avivar su obra en este tiempo otra vez. Este Dios que destruyó a los enemigos, este Dios que dividió las aguas del Mar Rojo, este Dios que nos guió por el desierto y nos llevó a la tierra prometida. Este Dios es el Dios nuestro, es el Dios que es fiel, es el Dios que ha prometido y sus promesas son sí y amén. Ahora, dice, Él es el Dios de mi salvación. Ahora, Él recordaba toda la acción y el accionar de Dios en la historia. Y cuánto más nosotros hoy, que podemos ver no solamente lo que Él veía, sino también lo que vemos a través de la cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque todas las acciones y palabras que Dios trajo antes de la venida de Jesús apuntaban a Cristo y apuntaban a lo que Cristo haría, que es la acción suprema de Dios y de salvación por nosotros. Así que hoy nosotros podemos decir, yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Tienes que mirar la cruz. ¿Alguna vez has visto la cruz desde otro lugar que no fuera el ejemplo de un hombre que se sacrifica por una causa? ¿Has visto la cruz como ese lugar que Dios ha provisto para que su justicia pueda ser cumplida? Para que vos y yo podamos mirarlo a Él, no alejados por causa de nuestro propio egoísmo, sino mirarlo a Él a través de Jesús, el justo solo por la fe, solo por su confianza puesta en Jesús puede vivir. Y este era el mensaje del apóstol Pablo, y este fue el mensaje de Lutero. Por la fe vivirá, por la fe podrá llegar a la vida, y por la fe continuará viviendo. Este es el mensaje de Habacuc, y el mensaje al cual nos alienta en esta mañana el Señor. ¿Tienes confianza puesta en Dios? Este es tiempo de confiar en el Señor una vez más. Así que resumimos esta palabra para nuestras vidas. Este es un tiempo para dejarnos conmover por la palabra, para tener coraje en medio de la adversidad y por sobre todo para poner nuestra confianza en Dios y entonces el cántico nacerá. ¿Sabes qué? Recordaba esta mañana, no lo podemos poner en el mensaje de hoy, pero lo vamos a poner, lo vamos a colgar ahí en el YouTube al final, después, durante la semana. Yo quiero que lo escuches. Recordaba a un gallego, que es en realidad uruguayo, pero se fue a vivir a España hace años, y él cantaba una canción, un poeta, todavía está vivo, un poeta, escribió canciones, toca 3 tonos, yo no sé cómo hace, toca tres tonos, siempre los mismos, pero ha escrito canciones que conmueven el corazón, han inspirado generaciones de jóvenes. Nos inspiraron a nosotros en tiempos de la dictadura militar. Él vino a cantar cuando yo tenía 16 años y mi padre había salido de la cárcel. Su cántico movilizó a cientos de miles de jóvenes. Yo soy herencia de una canción que él cantaba,
Y él cantaba esta canción, tenemos un minuto más para repetirla y algún día te la canto. La gente camina cabizbaja y triste, los ojos perdidos en la inmensidad, y entre tanta gente, entre tantas voces, entre tantas luces, no le han visto a él. Él también camina entre todos ellos, un rostro radiante en la multitud, y pocos le notan, mas cuando le notan, detienen su marcha y siguen tras él. Y si a poco un pueblo se forma, que vive en el mundo pero no es de él, que tiene problemas, como vos y yo, como todos ellos, pero no parece padecer por ello. Y acá viene, esta la canto todavía, la canto a veces en momentos difíciles, tiene que ser tu canción esta mañana, tiene que ser tu canción. Este pueblo canta, vos y yo, cuando el mundo llora. Y cuando está en sombras, este pueblo es luz. Porque todos ellos, vos y yo, claramente han visto la luz que emanaba, que salía, que surgía del rostro de Cristo. Canta, canta, canta en medio de la adversidad. Pon tu confianza en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque puedo cantar, porque antes de cualquier cosa puedo cantar. Y de ese cántico surge la fuerza que va a transformar mi historia y la historia de mi país. Gracias, Señor, porque cuando vos hablás yo tengo que callar. Porque cuando vos hablás, las circunstancias cambian de color. Y cuando vos hablás, confianza surge en mi corazón. En el nombre del Padre, decilo conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga.